Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Fundamentos de Python. Ya hemos visto bastantes cosas hasta ahora, hemos visto variables, los tipos de datos, condicionales y bucles, y ahora corresponde ver el tema de funciones. Nos metemos en el apartado de funciones, pulsamos el botón azul para irnos a Google Colab, se abre aquí un espacio y vamos a ver el tema de las funciones. ¿Qué es una función? Una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica. Esto es, sirve para llamar a un código para que este código no le pongamos repetidamente una y otra vez. Las funciones permiten evitar repetición de código. Se define con la palabra clave def, que es la abreviatura de definition, seguida del nombre de la función y luego unos paréntesis. Así, en este ejemplo que tenemos aquí, pues tienes def, la función que sea. Dentro de esos paréntesis pueden ir parámetros, pero de forma optativa. Luego tienes aquí un código que va con tabulador. El tabulador ya sabemos que es importante en Python, porque todo lo que va con ese tabulador pertenece a la función. Lleva aquí unas líneas de código y el final normalmente se acaba con un return, devolviendo un cierto dato. Se utiliza el principio de DRI, que es el Don't Repeat Yourself, no te repitas. Esto es, cuando hay algo que ves que se está repitiendo en el código, hace una función, queda en programación fatal ver código repetido. Vamos a comenzar con las funciones más sencillas, que son funciones que no llevan ni siquiera un return. Por ejemplo, yo puedo hacer una función que llamo saluda y que simplemente imprime hola. La primera línea es lo que llamamos la declaración de la función. Se pone def, el nombre de la función, no lleva ningún parámetro, pero los paréntesis son necesarios. Se pone dos puntitos y luego un tabulador. Y ahí, en este caso, es tan sencillo que simplemente imprime la palabra hola. Lo siguiente que hago, fuera ya de la función y debajo de ella, es invocarla. Invocar a la función es llamar a la función. ¿Cómo se llama la función? Poniendo el nombre de la función, los paréntesis, y si no hay parámetros, pues no pones nada. Esto es la ejecución de la función. Ahí invocamos o llamamos a la función. Si no se invoca la función no hace nada. Vamos a ejecutar esto, doy permisos, y si todo va bien, nos va a imprimir simplemente la palabra hola. Eso quiere decir que la función se ha ejecutado correctamente. Ahí la tenemos. ¿Qué sucede si quitas esto y vuelves a ejecutar, pero conviertes esto en un comentario del programador? Esto es como si no existiera. Le meto ahí una almohadilla y ahora no me va a dar error porque la función la va a meter en memoria. Como no tiene errores, pues no me va a avisar de nada, pero no hace nada, no va a imprimir nada. Y ahí vemos que me pone aquí la marquita verde, me dice lo que ha tardado, que ha sido súper rápido, pero aquí no imprime nada. ¿Qué tengo que hacer para que la función se ejecute? Pues llamarla, esto es, invocarla. ¿Cómo se hace? Poniendo aquí el nombre de la función y los paréntesis. Y ahora vemos que sí. Otro ejemplo de función sin return. Imaginemos una función que viene por aquí, se llama destino elegido y va a imprimir todo esto. Y quiero imprimir aquí una serie de cosas antes de la función y luego llamo a la función, la invoco, y aquí una serie de cosas después de la función. Vamos a ejecutar esto. Te dice destino turístico elegido. ¿Eso qué es? La frasecita inicial y ahí un print sin nada significa pues una línea vacía. ¿Vale? Es esta zona de aquí. Luego, como he llamado a la función, como la he invocado, poniendo su nombre y los paréntesis, me va a imprimir, ha elegido un destino cultural de ciudad, se ha reservado su billete y hotel a Roma. Y luego, pues una línea vacía. Eso es todo esto de aquí. Y finalmente imprime esto, que es, puede anular su viaje 15 días antes. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues para ver que el flujo del programa, en lenguajes de programación, en cualquiera, va de arriba a abajo. Esto es, se comienza imprimiendo lo que tengas por aquí, luego
va a ejecutar la función, ahí la invocamos, y luego sigue imprimiendo lo que sea, ¿vale? O sea, va secuencialmente de arriba hacia abajo. Muy bien. Vamos a ver una función con return, que es lo habitual, es lo deseable. Y en los ejercicios prácticamente, salvo que se diga lo contrario, todas las funciones que vamos a utilizar llevarán su return. Esta es una función que se llama buenos días y retorna una frase, un texto, que es buenos días. Cuando tú imprimes aquí, tienes que imprimir la invocación a la función. Esto es, yo aquí invoco la función no imprime por sí misma nada, simplemente retorna buenos días y ahora tengo que con el print imprimirlo. Veámoslo. Ahí. Y veis que pone buenos días. Otro ejemplo de función con return. Imaginemos una función que se llama gente y que retorna simplemente la palabra Isabel. Y yo aquí pongo print buenos días, coma, gente paréntesis paréntesis. Aquí lo que estoy haciendo es invocar a la función. ¿Qué es lo que va a retornar la función? Simplemente la palabra Isabel. Luego es como si esa palabra hubiera venido aquí a sustituir esta zona del print. Cuando yo esto lo ejecuto, pues simplemente me va a decir buenos días Isabel. Después de ejecutar un return se sale de la función. Vamos a ver la función anterior, pero en esta ocasión hay un return aquí y después de él hay una cosa que se imprime que es buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver que esto no se imprime jamás, nunca se va a ejecutar. Porque cuando se llega a un return en una función, la función se sale, acaba y no sigue ejecutando. Yo aquí invoco la función hace esto, pero esta línea de aquí, la del print, jamás se ejecuta. Veámoslo. Y efectivamente, si quiero que se ejecute, el return tendría que ir el último. Función con parámetro. Las funciones pueden aceptar argumentos, que son una serie de valores o variables que se pasan a la función. ¿Cómo? Pues a través de esos paréntesis. Y la función las recibe. Bueno, pues aquí veréis que se habla de argumentos y de parámetros, y esto simplemente es un tema de lenguaje. Cuando yo tengo aquí una función que lo que hace es doblar el valor que le pases, la función se llama doble, le meto un x, que es un numerito, y ¿qué es lo que retorno? 2 por x, que es justo el doble. Vale, pues cuando yo invoco la función y le paso el 5, ¿vale? Ese 5 es un argumento. Y este x se le llama parámetro. Son formas de hablar. Si hay veces que no somos tan ortodoxos y nos confundimos, nos van a entender, ¿vale? Pero si quieres ser riguroso con el lenguaje, tienes que saber que lo que pones aquí en la función, ese x, se le llama parámetro, en cambio el numerito que le pasas por aquí cuando invocas la función se le llama argumento. Veámoslo, ejecutas esto, pues el doble de 5 es 10. Ejemplo 2. La función se llama saludar y requiere que le pases el nombre. Y aquí le vamos a pasar como nombre Laura. ¿Qué hace la función? Pues que va a retornar usando el formato F de format, buenas tardes, y entre llaves el nombre que le has pasado. Si le has pasado Laura, pues te va a decir buenas tardes Laura. Veámoslo. Y efectivamente, ahí lo tenéis. Buenas tardes Laura. Muy bien. Repasemos. Yo elijo un argumento, ese argumento se lo paso aquí a este parámetro que es el nombre y el nombre a su vez lo mete aquí con esas llaves. Ejemplo 3. Función a la que pasamos el nombre de una persona. La función pone el nombre en mayúsculas y nos dice cómo se llama esa persona. Bueno, pues esta es una función un poquito más complicada porque lo que hace ya son varias cosas. No solo le voy a pasar un nombre, por ejemplo aquí, di nombre Luis, le estoy pasando el nombre Luis. La función se llama di nombre. ¿Qué hace la función? Recoge
la persona que sea, la que le hemos pasado, y le mete la función upper, ¿vale? Esto es un método que te permite convertir todo a mayúsculas. Eso se lo vuelvo a meter a la variable persona y retorno se llama más, porque lo estoy aquí concatenando, la variable persona que le he metido, ¿vale? Entonces vamos a ejecutar esto. Vemos que lo ejecuto aquí 3 veces, con Luis, con Ana y con María. Vale, pues el de Luis te dice, se llama Luis. El otro es, ¿quién es? Y responde, se llama Ana. El siguiente, ¿quién es? Y se llama María. Estupendo. Observemos que aquí hemos puesto persona.upper paréntesis paréntesis. Esto es un método que te permite convertir todo a mayúsculas. Se lo hemos vuelto a meter eso a la variable persona, o sea, la variable persona que antes venía escrita, puede que con mayúsculas, puede que no, ahora aseguramos que completamente va en mayúsculas. Y eso es la variable que se retorna. ¿Se podría haber hecho esto de otra forma? Pues sí, podrías haber abierto aquí una celda y esto de aquí vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a copiar, control C, me vengo aquí, control V. Esto de aquí lo voy a quitar, ¿vale? Esto de aquí lo voy a cortar, control X. Esto de aquí fuera y dejamos el return. Y esto le hago un control V, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo? Pues me estoy cargando lo de la variable persona como paso intermedio, sino aquí directamente todo va en un return. ¿Esto se puede hacer así? Sí, perfectamente. Y ahora, ¿cómo invocas la función? Por ejemplo, pues vamos a decir di-nombre, ¿vale? Y aquí te inventas un nombre, por ejemplo, Óscar, ¿vale? Si tú esto lo ejecutas, pues dices, se llama Óscar, todo en mayúsculas. Ejemplo 4. La invocación de la función debe ir antes de la definición de la propia función. Bueno, tenemos aquí la función saludar. Yo ya tenía una función saludar por ahí arriba, luego hay una función que ya está en memoria. Entonces voy a borrar la memoria del Google Colab. Eso se hace si te vas aquí arriba donde veis que pone entorno de ejecución. ¿Vale? Aquí me meto y veo que hay una opción que se llama reiniciar entorno de ejecución. Aquí. Le doy aquí a reiniciar entorno de ejecución. Me pregunta si estoy seguro, si quiero reiniciarlo, le digo que sí, y eso borra toda la memoria previa, con lo cual ya no recuerda ninguna función que previamente se llamara saludar. ¿Eso por qué lo he hecho? Porque ahora lo que quiero que veamos es que yo voy a invocar una función que todavía no está definida, con lo cual eso me va a dar un problema. Veamos un ejemplo aún más sencillo, ¿vale? Si yo defino una función que se llama, por ejemplo, hola, ¿vale? Que simplemente es una función que lo que hace es retornar una frasecita que dice, por ejemplo, hola, buenos días. Vale, esta función está correcta, pero si yo la invoco antes, esto es por aquí arriba, y digo que quiero invocar hola, con sus paréntesis, pues hay un problemilla. Y de hecho, incluso antes de que surja el error ya me está avisando con color rojo ahí. Pero si yo le doy, veremos que salta un error, que dice que el nombre hola no está definido. ¿Por qué no está definido? Porque yo tengo que meter en memoria, antes de ejecutar una función, la propia función. Luego, si yo cambio el orden, y este hola le quito de aquí, control X, y me vengo por aquí abajo, control V, ahora veremos que sí funciona. ¿Vale? Dice, hola, buenos días. Vale. Por lo tanto, es súper importante que
antes de invocar una función, previamente la haya metido en memoria, esto es, la haya definido y esté el código antes de la ejecución. Bueno, pues a este ejemplo vamos a verle. Si yo ahora esta almohadilla la quito, pues esto me va a dar un error, porque no existe una función que se llame saludar. Lo primero que hace es preguntarme mi nombre. ¿Por qué? Porque está actuando este input de aquí. Ese input lo que hace es un comando que te permite meter por teclado lo que quieras, lo que escriba el usuario. Aquí le he puesto la frasecita di tu nombre, que es lo que aparece por aquí. Me aparece esta caja de texto y yo ahí puedo meter lo que sea. Lo que yo escriba, ahora voy a poner el nombre de, por ejemplo, Ana, lo voy a meter aquí, en la variable nombre, y luego ya va a trabajar con ella, ¿vale? Observemos que mientras esto está aquí dando vueltas, esperando, pongo Ana y le voy a dar Enter. Vale, pues ahí salta el error. ¿Por qué? Porque te dice que el nombre saludar no lo has definido, no sabes qué hacer con él. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues esto te lo llevas por aquí, control X, y lo pones por aquí abajo. Y ahora sí va a funcionar. ¿Vale? Este comentario, si queréis, le quitamos. Y ahora estaría correcto. Vuelve a ejecutar. Di tu nombre. Ana, intro. Y dice, hola Ana, gracias por venir. Vale, pues está funcionando perfectamente. Me ha retornado con el sistema F de formato lo de hola, la variable que he puesto entre llaves, que es el nombre que yo he capturado aquí, y luego termina la frase diciendo gracias por venir. Invocar reiteradamente una función. ¿Qué pasa si yo a una función que se llama hello, que lo que hace es imprimir el nombre que le pase por aquí como parámetro, aquí lo imprime, dice hello, nombre, good morning. Pues yo pongo aquí diferentes nombres, un montón de ellos, y lo va a ejecutar. Y aquí me da los buenos días para un montón de gente. Bueno, pues esto lo que te permite es que puedes invocar una función varias veces. Lo suyo es hacerlo con bucle. Invocar reiteradamente una función con un bucle. Y así, si yo tengo una función que se llama doblar, donde le meto como parámetro n y devuelvo el doble, que es 2 por n, ¿cómo llamo a esta función varias veces para diferentes valores de la variable numérica? Pues me meto en un for y le digo for i in range 1 a 6, ya sabéis que el 6 no se llega, con lo cual es del 1 al 5. Lo que va a hacer es imprimir el doble de los números del 1 al 5. Observar que aquí pone que el doble de i, que es el numerito este, el de la variable auxiliar, es, y aquí entre llaves, ¿vale? Estoy invocando la función. Recordad que dijimos que dentro de las llaves yo puedo hacer cálculos. Pues no solo puedo sumar un 1 o hacer cualquier cosa de tipo matemático, sino que puedo llamar a una función. Luego aquí estoy invocando a la función doblar. Veámoslo. Y así al ejecutar te sale que el doble de 1 es 2, el de 2 es 4, etc. Función con dos parámetros. Bueno, pues vamos a ver aquí un caso donde no tengo un solo parámetro, sino que tengo un x y un y, separados por coma. Y lo que está haciendo es elevar, ¿vale? Entonces, el orden de los parámetros importa, porque no es lo mismo x elevado a y que y elevado a x. Y elevar se hace con los dos asteriscos. El operador que me permitía hacer potencias son esos dos asteriscos. Con lo cual yo puedo elevar 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2. Le das aquí y sale 8, que es el cubo de 2. Siguiente ejemplo. Los argumentos se asocian unívocamente a los parámetros por el orden. El orden importa. Por lo tanto, si quieres hacer la resta y pones que los parámetros son a y b, pues el orden importa, porque no es lo mismo a menos b que b menos a. Aquí lo voy a ejecutar un par de veces. 5 menos 3 es 2 y 3 menos 5 es menos 2. Y ejemplo último. Tengo aquí una función que te permite calcular el área de un triángulo, que es base por altura partido por 2.
Pues la base supongamos que es 100, la h, que es la altura, es 50. Yo aquí invoco la función, que es área-triángulo, base, altura. Eso, lo que dé, lo voy a meter en la variable superficie y luego la variable superficie la voy a emplear aquí. Porque aquí lo que hago es imprimir que el área del triángulo de base B y altura h es la superficie que aquí hayamos calculado. Muy bien, pues vamos a ejecutar y vemos que efectivamente te pone aquí la frasecita de que el área del triángulo de base 100 y altura 50 es de 2500. Estupendo, pues ya hemos visto cómo se trabaja con funciones. Normalmente lo haremos con return, con uno o con varios parámetros, o en algún caso incluso sin parámetros. Pero el return, en los ejemplos que hagamos, pues salvo que nos digan lo contrario, siempre lo vamos a utilizar. Y por lo tanto, hemos visto este tema tan importante de las funciones. Y con esto despedimos este vídeo. Un saludo.